traumatología evoluciona, tanto es así que desde los primeros años de la traumatología en el país, yo diría que hemos evolucionado quizás 360 grados o más. Antes, todas las patologías traumáticas, el tratamiento estaba en función a la inmovilización. Actualmente se utilizan otros criterios, quizá mucho más modernos, en las cuales que la única preocupación es cuando se incorpora a la actividad ese paciente que ha sido afectado por una lesión traumatológica. Y decir eso ya es bastante, porque eso a cada uno de nosotros nos gustaría. Hay veces los médicos conversamos mucho, explicamos, hay algunos que no les gusta explicar y hay algunos que quizás son mucho más románticos en hablar de una historia del diagnóstico, tratamiento. Y al final esto no le interesa mucho a algunos pacientes. Lo que les interesa es, ¿y cuándo vuelvo yo a trabajar? ¿O cuándo vuelvo yo a seguir mi curso de medicina? Si les dicen, pues dentro de 6 meses, quizás no estamos esperados para un accidente y mucho menos para esa noticia. Imagínense uno de ustedes que pierda 6 meses. Fácil, pierden el año, pierden el ciclo, pierden en economía, los padres también pierden, disminuye la producción en la actividad de cada uno de los componentes del grupo. En conclusión, se pierde mucho. Y traumatología ha querido en base a estos cambios, darle un tono mucho más moderno. Y se plantea cómo me gustaría que a mí me trataran. O sea, nos ponemos un poco en el espacio del paciente. Si yo tengo una fractura, quisiera mañana o pasado mañana seguir caminando para seguir haciendo mis cosas. Y seguro que ustedes también lo desean. Y en base a eso se han generado una serie de cambios, pero hoy día vamos a empezar a hablar desde los conceptos primarios, conceptos básicos, porque el interés del curso es que tengan un conocimiento desde las bases y poder comunicarse dentro de la vida profesional como médicos, poder comunicarse con facilidad, poder entender con facilidad frente a qué paciente traumatológico estamos. Y para eso pues vamos a tocar algunos conceptos fundamentales, básicos y quizás simples. Simples, seguro que ustedes lo conocen, pero lo importante es que acá lo tenemos que aplicar. Creo que quienes recordemos desde la primaria, me imagino, cuarto, quinto, nos dicen que es una fractura, secundaria ni hablar. Y nosotros también vamos a seguir fortaleciendo ese concepto. ¿Qué es una fractura? ¿Qué es una luxación? ¿Qué es una lesión diaficiaria, lesión articular? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? ¿Qué tratamiento planteamos? En lo posible, marcar las diferencias de lo que es el pregrado en quienes ustedes están cursando con lo que es el posgrado, ¿no? El posgrado ya es distinto, hablamos conceptos y términos mucho más ya de intensidad mayor, ¿no? Pero vamos a empezar, pues, cirugía del aparato locomotor, la parte de la introducción. Ortopedia y traumatología estudia lesiones y enfermedades del aparato locomotor que constituyen columna vertebral y también pelvis y las extremidades. O sea, todas las patologías que afectan en esta zona ya corresponde a la traumatología y a la ortopedia en general. Seguimos. Traumatología estudia las lesiones del aparato locomotor causados por un agente traumático. ¿Qué significa? Que tiene que haber un antecedente previo, un accidente, una injuria, un daño
en diversas formas para producir una lesión, y este es un ejemplo muy simple de graficar lo que estamos hablando. Y bueno, la ortopedia estudia las enfermedades y las lesiones del aparato locomotor donde no existe el antecedente que origina el trauma, el agente traumático. Entonces podemos hablar en ortopedia de los procesos degenerativos, procesos tumorales, infecciosos. Pero en el capítulo de traumatología hacemos una revisión de todos estos segmentos, ¿no? Pasamos. El diagnóstico clínico, ¿cómo llegamos a un diagnóstico clínico? No olvidar que traumatología es ciencia. La medicina es ciencia, la traumatología como parte de la medicina también es una ciencia. ¿Qué significa ciencia? Significa plantear determinadas hipótesis para lograr una tesis. En este caso, la tesis sería el diagnóstico. Nosotros tenemos que saber llegar a un diagnóstico en base a relación, conocimientos, planteamiento de algunas preguntas que nos hacemos y no llegar a esta gráfica de que todo paciente traumatológico no se ha evolucionado clínicamente e inmediatamente pedimos, disculpen la grosería, disparamos las radiografías. Eso no es traumatología. Traumatología no es decir, llegó un paciente, perfecto, pídele placa, pídele tomografía y luego vemos, ¿no? Creo que lo mejor es evaluar al paciente, ver el paciente y de acuerdo a eso solicitar el examen correspondiente. Un examen correspondiente está dentro del grupo de los exámenes auxiliares. ¿Qué significa examen auxiliar? Que va a auxiliar al diagnóstico que nosotros ya tenemos como planteamiento. Es importante, el documento principal es la historia clínica. La historia clínica, al igual que todas las historias, tiene ya sus parámetros muy claros. Es un documento de registro de carácter médico y legal. Hace 15, 20 años atrás se conocía la historia clínica como un documento médico, pero ya los últimos 20 años hay una gran demanda de procesos legales, procesos administrativos. Entonces sirve también como documento legal. ¿Qué significa? Si hay alguna mala práctica donde el paciente piensa que ha sucedido una mala práctica, pueden realizar una denuncia legal. Y la denuncia legal es canalizada en el Poder Judicial y llega al juez. Y el juez lo primero que hace es pedir la historia clínica. Y la historia clínica tiene que ser contrastada con protocolos de atención. Y acá dice, usted tal día vio al paciente y no encontró nada. No, yo sí lo examiné, yo sí revisé, le coloqué una fe, pero acá usted no registró nada. Es como si usted no lo hubiese visto. Mire, el juez le sirve como un documento para tomar una decisión. Entonces, la historia clínica es un documento de registro de carácter médico y también a la vez es de carácter legal. Debe de ser un documento completo. Para ser completo no significa que tenemos que llenar 10 páginas. Podemos hacer en un corto espacio, dar una impresión de todo lo que relata el paciente. Tiene que ser legible, tiene que ser veraz, va de acuerdo a lo que el paciente manifiesta. El paciente refiere, el paciente manifiesta que sucedió esto, ¿no? Tiene que llevar un orden, tiene que ser confeccionado en forma respetuosa, ¿no? Nosotros tenemos que
interrogar al paciente en forma respetuosa y a la vez tiene que ser confidencial. Uno de los últimos acontecimientos fue el fallecimiento de un expresidente, donde inmediatamente salieron las fotos, se viralizaron las fotos. Claro, medicina basada en evidencias, que es parte de la modernidad en las ciencias médicas, significa documentar los procesos. Esto significa que yo, para tomar una foto, en lo posible tener el consentimiento del paciente o los familiares y tener las fotos con fines médicos diagnósticos, médicos de investigación, pero no para otros fines, ¿no? Entonces, confidencialidad. Podemos hablar de la historia de X paciente, pero en una discusión clínica, en una junta médica, en una revisión médica diaria, con fines médicos. Pero no podemos divulgar con otros propósitos, porque estaríamos incurriendo con una falta de tipo jurídico legal. Pasamos. Historia clínica, exactamente como cualquier historia que se realiza en la especialidad médica, ¿no? En anamnesis, examen físico, diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, el tratamiento y el cronómetro. Esto es un flujo a la cual cómo debe de ser abordado un paciente traumatológico. El interrogatorio es importante, es parte de la empatía, parte de la comunicación que un médico va a tener con el paciente. Nosotros dependemos de la confiabilidad que va a tener el paciente para darnos las informaciones precisas y poder llegar a un buen diagnóstico. Pero ¿qué pasa si nos presentamos irrespetuosamente? No solamente en lenguaje, vocabulario, sino también la presencia. Si a mí se me viene, no hay ningún alumno acá, pero si me viene un alumno todo desarreglado, mire señor, yo con usted no hablo, no, que yo soy el interno, soy el residente que voy a tomar, yo no le doy ninguna información a usted porque no me causa ninguna garantía. Eso ya hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y cuándo hay que tener en cuenta esos detalles? Cuando seamos médicos. No, ya desde ahora. Es por eso que es importante la presentación. Aunque no nos guste buscar una imagen de confiabilidad, lo tenemos que hacer porque esta carrera lo exige así. No sé si eso queda claro. Una es la presentación, otro de ellos es pues los valores. Yo, porque soy alumno de la Richie, no voy a entrar a agarrar una historia y caminar por el pasadizo. Lo primero que van a encontrar a la enfermera que los manda a rodar. Y en segundo lugar, la técnica le da más duro y el técnico. ¿Y quién pierde si ustedes no tienen acceso a la historia? No tienen acceso al ambiente. ¿Quién pierde? ¿Pierde el paciente, pierde la institución, pierde la enfermera, pierde la técnica o pierden ustedes? Ustedes, porque ustedes dependen de tener los instrumentos para el aprendizaje, poder visitar a un paciente, poder tener las radiografías, poder tener la historia clínica, simplemente porque no se conducieron adecuadamente en ese momento. A eso se llama, ustedes tienen que establecer alianzas estratégicas. Y cuando ustedes se presenten al servicio, y buenos días, si usted me permite, disculpe, nos vemos, es lo más correcto. Creo que eso es parte también de la formación. Y muchos médicos lo van aprendiendo ya cuando tienen 2, 3, 5 años de médicos, porque ya han pasado con esas experiencias. Y ustedes no pueden desde ahora conocer ese sistema. Yo creo que sí, es mejor desde ahora generar una cultura totalmente diferente. Bueno, volvemos a lo anterior.
Anamnesis, el examen clínico, hay que evaluar al paciente clínicamente, inspección, palpación para poder determinar. Si yo veo un paciente que me dice, el día de ayer tuve una caída de mi camarote y mi brazo me dolió y se deformó y yo a la inspección, traumatismo, deformación, movilidad en un lugar que no corresponde, yo ya tengo el diagnóstico clínico, esto es una fractura, ¿no? A eso se refiere examen clínico, examen físico, diagnóstico clínico. Luego yo me voy y pienso y digo, ¿qué examen me es útil para ver esta fractura? Ecografía, resonancia, tomografía, radiografía, bueno. ¿De qué nos sirve la radiografía? Para precisar, para ver características de la fractura, la cantidad de fragmentos, y eso me va a servir para hacer un plan del tratamiento. Entonces, uno es el diagnóstico clínico y otro es el diagnóstico radiológico. Sumado los dos, tenemos un diagnóstico definitivo. Recién podemos plantear o planificar un tratamiento. ¿Cómo creen que va a ser el tratamiento si nosotros hemos manejado el paciente siguiendo este orden? El tratamiento tiene que ser el más eficiente y el pronóstico tiene que ser bueno, ¿no? Porque una fractura en una persona de 60 años puede ser motivo de un tipo de tratamiento. Esa misma fractura en una persona de 30 años puede variar mucho, ¿no? Entonces es importante evaluar cada caso, requiere un análisis. El tratamiento y el pronóstico son consecuencias de todo lo anterior. Pasamos. Historia clínica, interrogatorio, no nos vamos a demorar mucho en esto porque esto ya es una estructura, un diseño que ya ustedes lo conocen. Pasamos. Semiología, sabemos qué es la semiología, que también lo he puesto para que vean que en traumatología evaluamos semiológicamente a los pacientes. Pasamos. Es probable que en las especialidades hayan síntomas comunes, signos comunes, y se generan algunas veces las triadas, ¿no? Traumatología también tiene su triada sintomática, dolor, deformación y disfunción. Casi siempre vamos a ver en un paciente traumatizado dolor, va a haber deformación y va a haber disfunción. Lo importante es definir en cada paciente cómo es el dolor, si hay o no hay deformación y a qué corresponde la deformación. Si esta deformación o este agente traumático ha producido una alteración de la funcionabilidad del segmento afectado, eso es fundamental. El motivo de la cada razón y todo esto es parte de la historia. Pasamos. Mecanismo del trauma, hay que evaluar cuál fue el mecanismo del trauma. ¿Fue un traumatismo directo? ¿Fue un traumatismo indirecto? Se van a dar cuenta cuando estén ya en el ejercicio de la práctica en traumatología que los mecanismos directos producen lesiones y los indirectos también producen otros tipos de lesiones. Entonces la diferencia cuando hay un mecanismo directo, qué características tiene la fractura, o puede ser la luxación, y cuando hay mecanismos indirectos, qué características produce la fractura o luxación en este caso, ¿no? Pasamos. Síntomas, molestias, sensaciones subjetivas de la enfermedad. Este señor, a la inspección, un traumatólogo ya tiene que darle un diagnóstico pues, a este paciente, simplemente con esta foto, porque ya tiene en mente la gráfica. Paciente, ¿qué edad le calculamos? 60 años. 60 años que practica deporte, ¿no? Que practica deporte y ya sabemos que se realiza en la práctica del deporte.
produce un hombro doloroso. Diagnóstico clínico, hombro doloroso. Etiología a determinar. La etiología puede ser una tendinitis, puede ser una bursitis, puede ser un desgarro de los rotadores, pero ya tenemos el diagnóstico clínico de hombro doloroso. ¿Cómo verificamos, cómo certificamos el diagnóstico etiológico? A través de un examen auxiliar. Resonancia magnética puede ser, ecografía también puede ser, ¿no? O sea, el examen auxiliar nos confirma los datos. Más adelante vamos a revisar un poco de exámenes auxiliares, pero ya adelantándonos un poco, la resonancia magnética es uno de los últimos exámenes que marca la modernidad, les da una capacidad de certeza muchas veces al 95%, algunas veces al 98% de exactitud, versus lesión de partes blandas. Las ecografías te dan un margen de certeza de 60 a 70%. Pero una ecografía para definir lesión tendinosa, capsular, ligamentaria, ¿le es suficiente? Sí, te da un margen de certeza del 80-85%. Mire, ya cómo vamos nosotros conociendo los exámenes auxiliares y en base a esto solicitamos el examen que corresponde. Y es bueno que ustedes conozcan los exámenes auxiliares, es importante. A propósito, muchas preguntas del examen de traumatología, sea en el primer grupo, en el segundo, son preguntas de hechos clínicos, donde la pregunta es ¿qué examen solicitaría? Supongamos que damos la historia de este paciente, solicitamos radiografía y qué examen sería el ideal. Ecografía, resonancia magnética, tomografía, ¿no? Tienen ese tipo. ¿Y por qué? Preguntamos porque es importante. Ustedes van a pasar por una etapa importante que es el internado y luego van a pasar por otra etapa que también es importante, que es el serum, y van a tener que definir ustedes para luego ya hacer la interconsulta al médico especialista. Sería lamentable que haya un paciente, este paciente que llega al hospital quejándose de dolor y ustedes no intervengan, no tengan ninguna acción, esperando que el especialista venga. Eso no es correcto. Creo que ya desde interno tenemos que tener conocimiento. Si es un cuadro doloroso, un antiinflamatorio, un analgésico, inmovilización de la zona, y si es posible ya ir con los exámenes adecuados. Pasamos igualito la parte de síntomas, dolor, características del dolor en traumatología. Pasamos. Ya creo que tienen copias también de esto, ¿no? ¿Sí? No, ya deben de seguir. Ahora queda grabado para que... Examen físico, talla, peso, es bueno la inspección, palpación. Si hay un problema articular, tendremos que hacer el análisis del rango articular, de la propia articulación, en qué ha sido afectado. Una cosa es disminuir, la lesión produjo disminución del rango, y otra cosa que te produzca la ausencia del rango articular, sumado a un agente traumático, más aumento de volumen y deformación en el codo, yo ya no necesito radiografía porque ya estoy frente a una luxación, ¿no? Agente traumático, aumento de volumen en la articulación del codo y deformación, ya es una luxación. Tendríamos que tomar la radiografía y ver qué incidencia nos ayuda más para saber si es posterior, anterior, lateral o medial.
la radiografía ya nos determina las otras características. Pero el diagnóstico clínico ya, solamente con esa evaluación, ya la tenemos, ¿no? Pasamos. Semiología, inspección, palpación, movilidad articular es lo que estamos conversando. Sí, otro. La inspección, la actitud del paciente. Si este paciente viene caminando con un dolor moderado, vengo, sí, hice un movimiento brusco, inmediatamente sentí un dolor en esta zona. ¿Cómo hacemos el examen de la zona? Con ropa, en este caso de miembro superior. Descubrimos al paciente y el examen tiene que ser comparativo, evaluando primero la zona normal. Ya nosotros tenemos una imagen cómo debe ser la zona normal de la articulación del hombro. En este caso, ¿cuál sería la normal? ¿El hombro izquierdo o el hombro derecho? El izquierdo es el normal, ¿no? Y podemos describir el hombro derecho. ¿Alguien puede describir el hombro derecho? ¿Alguien que es del Casimiro puede describir el hombro derecho? ¿No hay nadie del Casimiro? ¿Qué? Ya. El hombro a la inspección se caracteriza porque hay una convexidad, ¿no? Y en el otro lado hay una concavidad. Inmediatamente pensamos, algo no está bien. Y vemos un signo característico. Esto lo van a dominar ustedes de acá a unos días. El signo de la charretera. Aparte, podemos decir, eleve usted el miembro superior izquierdo, levante usted el brazo y levántelo más, abeduzca totalmente. Y lo mismo, pedimos al paciente y no puede, no hay rango articular. Antecedente traumático, mecanismo de abducción y elevación, deformación, dolor, muchos casos ya el dolor moderado, y bloqueo articular, diagnóstico, luxación recidivante del hombro. Significa que este paciente ya se le sale el hombro muchas veces. ¿Ya? Bueno, las luxaciones primarias vienen con un intenso dolor, ¿no? Las mismas características clínicas vienen con un intenso dolor. Paciente tranquilo, haber hecho un movimiento casi insignificante, produjo la luxación de la articulación. Más de 2 luxaciones en el mismo paciente, ya podemos hablar de una luxación recidivante. Mientras que en la primera luxación hay que reducir la luxación, colocar la articulación en su lugar. En el segundo paciente no solo es suficiente colocar en su lugar, sino ya hay que preparar al paciente para una cirugía. La actitud, mira, con la actitud del paciente ya hemos tenido el diagnóstico. Aquí hay otro paciente. Algo que nos llame la atención en este paciente. El codo izquierdo. Alguien, el hombro izquierdo. Alguien. Uno dijo el codo, la doctora dijo el hombro. Alguien da una opinión. ¿Qué segmento es el afectado? Tibia, peroné, fémur, radio, cúbito, húmero. Húmero. ¿En qué segmento el húmero? ¿Cuántos segmentos tiene? El húmero, hay una zona diaficiaria y 2 zonas epifisiarias. Entre la diáfisis y la epífisis está la zona metaficiaria.
esta lesión, ¿dónde está? ¿En la zona epifisiaria, metafisiaria o diafisiaria? Diafisiaria, ¿no? Vemos una angulación y vemos al paciente adolorido por esa angulación, lo vemos tranquilo. Estoy seguro que a partir de la fecha, dentro de 15 días, solamente con ver un paciente ustedes ya van a decir qué diagnóstico tiene el paciente. ¿Qué sucede en una zona diafisiaria? ¿Luxación o fractura? Luxación o fractura en una zona diafisiaria. Fractura, no sucede luxación porque las luxaciones son propias de las zonas articulares y esta no es una zona articular. Fracturas. Y hay fracturas que no cicatrizan bien. El gran porcentaje de las fracturas diafisiarias cicatrizan bien, tal como el médico espera. Y hay algunas fracturas diafisiarias que no cicatrizan o hacen un retardo de consolidación o hacen una pseudoartrosis. Entonces, diferenciar qué es un retardo y qué es una pseudoartrosis. Esto es una pseudoartrosis de la diáfisis del húmero izquierdo. Pseudo, falsa, artrosis, articulación. En una zona diafisiaria se crea una falsa articulación y lo característico que no produce dolor. O sea, el señor puede vivir 20 años más así y hacer lo que le permita hacer, pero no va a tener dolor. ¿Ya? Solamente a la inspección, el gesto postural, miren la fascia, no hay dolor, pues. A diferencia del retardo, hay movimientos no tan amplios como la pseudoartrosis, pero sí produce dolor. Pasamos. ¿En cuánto tiempo se formaría esta pseudoartrosis? Esa es una buena pregunta. Antiguamente uno esperaba los 8 meses para diagnosticar de pseudoartrosis. Posteriormente se redujo a 6 meses. Actualmente, después del tercer, cuarto mes, con una tomografía y la clínica puedes determinar una pseudoartrosis. O sea, se ha cortado el tiempo del diagnóstico de la pseudoartrosis. Hay 3 tipos de pseudoartrosis: hipertrófica, hipotrófica y atrófica. Cada uno con características propias. Tendríamos que tomar la radiografía para ver las características radiológicas y definir esta es una hipertrófica y necesita este tratamiento, o esta es una atrófica, necesita este tipo de tratamiento. Pero el diagnóstico clínico ya es importante de una pseudoartrosis también. A la inspección también podemos ver lesiones en piel que ya nos informan cuál ha sido el mecanismo, qué tanto daño tiene la superficie, la parte superficial de la zona de los tejidos óseos. Esto indica un trauma en la zona del húmero proximal. Muchas veces caracteriza a una fractura del húmero proximal. Las zonas equimóticas en la cara medial y cara distal del brazo. Una erosión, una luxación acromioclavicular más una erosión en el hombro. Ojo, si hay una fractura, hay que ver cómo es la lesión de las partes blandas. Es muy importante. Uno es paciente con partes blandas intactas y otro es el paciente con fractura con una lesión superficial o de parte blanda. Y acá que vemos a la inspección también. Primero, ¿cuál es el miembro normal? Ya. En el caso de ustedes,
han llevado anatomía probablemente ya algunos años y comienza a evaluar el lado sano para hacer un recuerdo cuál es la estructura morfológica, ¿no? La concavidad, aquí vemos, ¿no?, un aumento de volumen, que esto ya lo sabemos corresponde al bíceps braquial. Y en el lado derecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el lado derecho? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué le llama la atención? ¿El hombro está bien? El hombro está bien, ¿no? El problema viene en la zona del bíceps, zona muscular del bíceps. Aquí hay un bíceps ascendido. Esta es una ruptura muscular del bíceps, solamente con el diagnóstico. Y levanta el brazo, va a levantar el brazo sin dificultad. Reafirma la lesión del bíceps. ¿Qué grado de lesión tiene? Y queremos certificar si estamos en lo correcto. ¿Qué examen solicitamos? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión aparte de una ecografía? Resonancia. Yo me quedo con la ecografía. Pero ya estamos pensando, está bien, así tiene que ser. Trauma es puro pensamiento, es expresar conocimientos, expresar habilidad, expresar relación. Pasamos. Palpación, bueno, pasamos. También palpación, pasamos. Palpación, pasamos. Exámenes regionales. Hay maniobras especiales para determinada lesión. Hay signos que son característicos en determinada lesión. Hay puntos específicos cuando se hacen las punciones, tanto musculares, articulares, puntos de transmisión ósea, marcha del paciente. Son exámenes que se hacen durante la marcha. Evaluamos también algunos signos clásicos que van a determinar ya la patología en sí. Pasamos. Movilidad. En la evaluación hay dos tipos de movilidad, activa y pasiva. ¿Qué es una actividad pasiva? ¿Alguien nos da esa idea que es una actividad pasiva? ¿Qué? ¿Cómo? Cuando alguien externo hace movimiento. O sea, ¿eso es una actividad pasiva? ¿La foto? Sí. Ya, estamos de acuerdo. Si es la activa, el paciente propiamente realiza sus movimientos y de acuerdo al rango de movimiento podemos decir tiene un rango limitado. También va a favor de lo que podamos estar pensando, ¿no? Exámenes regionales, ya lo mismo pasamos. Sigue pasando. Ya. No solamente pensar en patologías del tejido óseo ni articulación, sino también tenemos que pensar en lesiones de tipo muscular, evaluar la fuerza. Cuando evaluamos un músculo, evaluamos la fuerza del músculo en relación al otro miembro, evaluamos la tonicidad. Una cosa es tener un tono y otra cosa tener un tono totalmente disminuido, ¿no? Las pruebas neurológicas, la actividad sensitiva, motora, si el traumatismo produjo una fractura y a la vez afectó neurológicamente al paciente y en qué medida lo afectó, en el sector motor o en el sector sensitivo, ¿no? En el sector sensitivo evaluamos la sensibilidad superficial, sensibilidad profunda. Obviamente, generalmente el tema neurológico, algunos podemos darle solución, pero ya tenemos una idea clara
para poder solicitar la interconsulta al especialista, porque al especialista también le tienes que transferir un paciente con un historial totalmente claro. ¿Qué tiene el paciente? No sé, se le ha perdido la sensibilidad y ya usted evalúe, lo vea usted qué hace. No, pero tenemos que tener criterio y conocimiento de la patología para poder solicitar una respuesta mucho más avanzada en la especialidad. No, ¿y acá qué pasó? ¿Cómo se llama eso? Es típico, ¿no? Característico. Mano péndula. ¿Y qué lesión es? ¿Cuál? Radial, ¿no? Es propio del radial. Es una evaluación neurológica. Si hay un paciente que tiene un traumatismo, viene la piel tal como es y a las 24 horas vemos que hay cambios en la coloración. A las 48 horas vemos que ya se pone acartonado, 72 horas inmediatamente aquí hay un problema de tipo vascular. Diagnóstico radiológico ya clínicamente a través de la historia clínica y el uso de la historia clínica tenemos el diagnóstico clínico. Pero solo el diagnóstico clínico es suficiente para planificar un tratamiento de buena característica. No, ¿no es cierto? Es importante el diagnóstico radiológico. Antiguamente solamente contamos con las radiografías. Ahora todavía existen, pero ya tienen otras características. En todo caso, ya han mejorado a través del tiempo y tenemos radiografías simples que generalmente para el segmento es frontal y lateral. Tenemos radiografía posicional, esto significa otras incidencias adicionales. Si yo quiero tomar o tengo la sospecha de que hay una fractura en escafoide, una radiografía frontal y lateral no me es suficiente. Necesito oblicuas, oblicuo interna, oblicuo externa, que en una de ellas capto la lesión, ¿no? Entonces, en determinado segmento uno puede solicitar otro tipo de radiografías. Una radiografía solamente de cadera antero-posterior me da un plano de la visión, pero si yo quiero ver la orientación del componente céfalo-cervical, o sea, del cuello y la cabeza, si yo quiero ver la orientación, tengo que pedir una incidencia axial, ya no la antero-posterior, sino la axial. Y claro que eso lo van a ir conociendo posteriormente. A eso se llaman las radiografías posicionales o adicional a la radiografía convencional podemos solicitar radiografías con determinada incidencia. Y hay radiografías funcionales, ejemplo, este efecto del latigazo cuando uno está sentado en el vehículo y hay una frenada brusca, la columna cervical hace un movimiento de flexoextensión. Si la frenada es moderada, la persona va a poder controlar el movimiento, pero si es brusco, de alta intensidad, va a haber un movimiento en aceleración y desaceleración brusca, que pudiera fracturar. Ya sabemos que hay lesiones neurológicas, musculares y también en las vértebras. Pero si queremos precisar que si hay fracturas o no hay fracturas, pedimos una radiografía funcional de columna cervical, donde nos van a tomar en diversos tipos de movimientos, radiografías en diversos tipos de movimientos. Bueno, la tomografía ya es un avance más de la radiografía, pertenece al grupo de los estudios por imagen. Es la tomografía axial computarizada, estas son las siglas. Muchas veces en los hospitales se abrevia y se pide una TAC, y ya le pidieron una TAC e incluso escriben TAC, ¿no?
pero lo ideal es escribir tomografía axial computarizada. Antiguamente solamente determinaban los cortes. ¿Qué significaban los cortes? ¿Quién tiene algo, un objeto? ¿Está vacío? No sé, me hago. Ya. Esto está cerrado. Lo cierran. ¿Qué significan los cortes en una tomografía? Préstame. Si esta es la imagen a estudiar, la tomografía era capaz de hacer un corte y poder ver ambos extremos. Y hacía otro corte y ya teníamos el segundo y lo seguíamos estudiando. Iniciaron con 16 cortes, luego pasó a 32, luego pasó a 64 cortes, ahora están en 124 cortes. O sea, la tomografía axial, la última, la más moderna, es de 124 cortes. Ahí no se escapa nada. Supongamos que hay un pequeño tumor dentro de esto. Hace cortes en diferente orientación y lo va descubriendo, ¿no? Entonces, estas tomografías son por sustracción o también por reconstrucción. ¿Qué significa sustracción? Si yo quiero estudiar este objeto y tengo elementos óseos aquí, esta tomografía es capaz de retirar esto y tomar solamente esta imagen. Mucho utilizamos en lesiones de pelvis, lesiones de cadera. Queremos ver una incidencia, hacemos un corte y solamente estudiamos la parte que no queremos estudiar. La imagen sale mucho más nítida. Y otra de reconstrucción, una fractura de una cadera en 20 pedazos. A simple vista no podríamos cuantificar la cantidad de fragmentos, pero si fuese en reconstrucción, logra juntar todos los fragmentos. Miren cómo es el avance de la tecnología y la ciencia también en medicina, ¿no? Esa es la tomografía actual de sustracción y de reconstrucción, y también contamos la resonancia magnética, que es uno de los últimos exámenes radiológicos. Solamente con decir en tejidos blandos le da una precisión de 95-98%. Que eso es bastante, ¿ya? Podemos diagnosticar no solamente tejidos blandos articulares. Claro que estas son grandes máquinas, que hay lugares muy especiales en las cuales uno puede conducir al paciente. El costo también es muy elevado. Algunos hospitales tienen tercerizados, algunos tienen, y hay lugares privados que los tienen. Versus al estudio de partes blandas de una ecografía, que es mucho más fácil de conseguir. Yo creo que todos los hospitales tienen, incluso hay hospitales que tienen 2, 3 tomógrafos. Es por eso que siempre cuando se hace la pregunta, ¿qué tipo de estudio inmediato solicitaría usted? Mientras que una resonancia necesita muchas cosas, pero hay algunas que sí necesariamente tiene que ser con resonancia, ¿no? Bueno, esa es la resonancia. Pasamos. También examen auxiliares, utilizamos gammagrafía ósea, utilizamos ecografías, que ya hemos mencionado, densitometría ósea y electromiografía. O sea, son exámenes que están también asociados a la traumatología. Pasamos. Laboratorio clínico también, claro que usamos convencionales, grupos, factor, hemograma, examen de orina como parte de un preoperatorio, y podemos detectar algunas enfermedades que ni siquiera el paciente sabía. Muchos pacientes se enteran que es diabético porque tuvo la fractura y le hicieron los exámenes, ¿no? Cultivos también de secreciones de infecciones, de heridas articulares, ¿no? Anatomía patológica cuando estamos en cirugías o fracturas patológicas, sospecha de que esta fractura, por ejemplo, paciente de 25 años de edad,
baja un escalón y se le rompe el fémur. Oiga, no es propio, ¿no? Que un paciente de 20 años baje 2 gradas y se rompió el fémur. Algo no está bien. Revisamos la radiografía, vemos la fractura, pero al borde vemos zonas osteolíticas. Oiga, acá hay algo. Ya tenía un tumor benigno que había dañado, maligno, y una pequeña, bastó un pequeño movimiento para producir la fractura. Este paciente también lo operamos, pero ya hacemos el estudio de anatomía patológica, que eso va a determinar primero si hubo o no hubo una tumoración, y en segundo lugar, esta tumoración correspondía al grupo de los benignos o al grupo de los malignos. Y con esa información ya podemos transferir el paciente a un oncólogo, sitios donde se dedican al tratamiento de tumores óseos. ¿Y cuánto nos ayudó la anatomía patológica? En este caso nos ayudó muchísimo, pues, asociado a la clínica, ¿no? Bueno, en traumatología, como al inicio conversamos, hay un principio fundamental, donde a todos se les tiene que introducir al disco duro de cada uno de quienes hacen esta especialidad el principio fundamental. Tú estás acá para curar la salud de la población que hayan sido afectados por un accidente o un mecanismo traumático o una enfermedad que haya afectado al tejido óseo articular, y este es el principio fundamental: incorporar al paciente a la vida activa en función al tiempo. O sea, la misión del traumatólogo es recuperar al paciente y devolverlo a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a ustedes les gustaría que lo traten inmediatamente seguir los estudios. Por eso que acá dice, en función del tiempo. Hay fracturas que requieren un clavo y va a consolidar pues en menos tiempo, y en menos tiempo va a estar en actividad. En otro caso, una placa demora un poco más. O sea, se hace el planteamiento cuál es el ideal para cada tipo de lesión, para cada tipo de paciente. Pero en base a este principio fundamental. Es un protocolo de los traumatismos, o sea, pacientes traumatizados, en referencia ya a lesiones de tejido óseo, músculo esqueléticos. Acá está el trauma. Una vez que viene un paciente traumatizado, hacemos el diagnóstico clínico en base a una historia clínica. Bueno, un paciente traumatizado, pues no vamos a hacer un interrogatorio y que demore 1 hora, tampoco. Puede ser en 2-3 minutos y llegar a un diagnóstico clínico. Podemos decir, ¿hay una fractura expuesta? Sí, clínicamente lo determinamos en el momento. Podemos saber si hay una luxación en una articulación, eso lo determinamos en el momento. Luego vamos al diagnóstico radiológico, solicitamos el estudio radiológico y que nos va a servir para hacer la planificación del tratamiento. En el caso de fractura articulación, lo principal es darle la estabilidad. En el caso de una articulación, reducimos y tenemos una articulación estable que permita recuperar la función y el movimiento. En el caso de una fractura, utilizamos elementos a través de la cirugía que nos permita darle una estabilidad a la fractura para que pueda hacer su rehabilitación. O sea, elemento importante de tratamiento, la estabilidad y la rehabilitación precoz. ¿En qué momento comienzo a movilizar la zona afectada? Y ya sabemos todos que cuanto antes movilicemos la zona afectada es lo ideal para el paciente. El resultado va a ser un buen resultado de la función de la zona afectada. Tratamiento, hay 2 tipos de tratamiento. Vamos a hacerlo rápido para que no se nos duerman, ¿ya? ¿Qué ha sido hoy? ¿No han almorzado seguro? La marea alcalina para los que han almorzado. A los que no han almorzado.
Tratamiento en traumatología solamente van a haber dos tipos de tratamiento. Ya cuando estamos en el tratamiento, nuestro análisis principal será tratamiento quirúrgico, tratamiento no quirúrgico. Igual, tratamiento cruento o incruento. Y si queremos cambiar de nombre, al cruento le decimos quirúrgico y al incruento conservador. Ambos tratamientos, cualquiera que elijamos, tiene que tener mucha influencia en el pronóstico. El pronóstico significa y cómo va a quedar el paciente después de esta lesión. Y todos queremos que quede bien. Entonces elijamos el mejor tratamiento de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra experiencia. Estos son diversos tipos de lesiones. Han pasado por la evaluación clínica, han pasado evaluación radiológica y han decidido intervenir al paciente, que era lo mejor. Obviamente el resultado tiene que ser recuperar la función para poder volver a actuar como hacían antes del accidente pasado. Tratamiento quirúrgico, principios básicos de la AO. ¿Qué es AO? A partir de la fecha se le va a hacer muy común escuchar AO. ¿Qué significa AO? Es una institución de médicos a nivel del mundo a través de una organización que se creó en Suiza por los años 50, ¿no? Porque la traumatología no tenía regulación, cada uno lo trataba como quería, cada país trataba como quería, medían sus resultados, pero a alguien se le ocurrió, a uno de los grandes traumatólogos a nivel mundial, y dijo, no, tenemos que unificar criterios y la única forma es crear una organización. Y a través de esta organización vamos a hacer investigación de los casos y vamos a hacer docencia. Ellos hacen investigación y dan las pautas a nivel mundial. Todo eso se resume en esta organización AO, Asociación de la Osteosíntesis. Y él dice, si van a operar un paciente traumatológico, no se olviden de que haya una buena reducción anatómica. O sea, estas fracturas obviamente que no estuvo así, probablemente estuvo uno por un lado, otro por otro lado. Tratar de recuperar anatómicamente en lo que podamos de una fractura. A eso se llama buena reducción anatómica. Es importante preservar la vascularización. En pleno acto quirúrgico no vamos a cortar como nos parezca. Tenemos que saber la anatomía topográfica, no dañar la irrigación, no dañar los tejidos, no dañar los vasos. Preservar fundamentalmente la vascularización. ¿Por qué tenemos que cuidar la vascularización? Porque es elemento fundamental de la cicatrización del tejido. Si no hay vascularización, hay necrosis. En el caso de las fracturas, hay no consolidación y reabsorción. Esa fractura nunca va a pegar, nunca va a soldar. Entonces, preservar la vascularización. Claro que esta fractura, uno es haber reducido, colocado en su sitio, y otra cosa, necesitamos un elemento que nos estabilice esa fractura. Él habla de una buena estabilización. No nos dice, coloquen una placa para las fracturas, coloquen un clavo para las fracturas, coloquen tornillos para las fracturas. No, él no se mete, que el análisis y la ciencia determine qué elemento nos va a dar una buena estabilización, que puede ser con cualquiera de los elementos. Por eso él habla así en abierto. Denle estabilidad a la fractura, pero denle una buena estabilización, que es diferente. Y el traumatólogo tiene que tener en conocimiento, una cosa es estabilización y otra cosa es buena. Como una cosa es ser un hijo y otra cosa es ser un buen hijo. Hay gran diferencia. Una cosa es ser estudiante de medicina
de la Richie del año tal y otra cosa es ser un buen estudiante. También hay diferencias, ¿no? Entonces, una cosa es la estabilidad de la fractura. Un momentito. No podemos equivocarnos en medicina y hay que precisar que tiene que ser una buena estabilidad. Entonces, si consideramos los 3 primeros pasos, tengan la seguridad que la rehabilitación precoz va a ser fundamental. No va a haber ningún motivo para hacer una buena rehabilitación. Si a una fractura polifragmentada hemos seguido los pasos, tengan la seguridad que este paciente a los 10-15 días ya debe de estar moviendo el brazo. Debe mover el brazo, debe mover la articulación. ¿Y qué evitamos? Evitamos rigidez articulares, evitamos atrofias musculares tendinosas, evitamos descalcificación. ¿Y qué de favorable tiene la movilidad precoz? Mejoramos la irrigación, mejoramos la tonicidad y la fuerza muscular. Miren qué tan importante es la rehabilitación precoz. Es por eso que este grupo de investigación lo coloca acá con la finalidad de ser el resumen, el objetivo. Y una persona que mueve a los 10-15 días el brazo, ¿cuándo creen que se va a reintegrar a los estudios, por ejemplo, de traumatología, como ustedes? Tiene que ser inmediatamente. ¿Cuánto tiempo perdió? ¿Una semana? ¿10 días? No creo que jale el curso en 10 días, ¿no? A diferencia de otro tipo de tratamiento que imposibilita, que genera atrofia, genera dolor, tengan la seguridad que se va a recuperar de 3 a 6 meses. Y prácticamente a esa persona lo excluyen de todos sus proyectos. Pasando. Entonces, tratamiento quirúrgico, para darle ya otra forma a lo que es tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, ojo, se planifica. No se da porque se me ocurrió y vamos a hacer esto. Un momentito. Hay que planificar, y para planificar primero tenemos que haber hecho un análisis clínico y tener un diagnóstico clínico, y luego tener los exámenes correspondientes más importantes. Tengo ya las 2 informaciones y puedo planificar, ¿no? ¿De qué nos sirve planificar? Precisar el diagnóstico exacto, clasificar la fractura. Todas las fracturas tienen una clasificación y van a encontrar clasificación, y va a ser importante que ustedes sepan clasificación. ¿De qué nos sirve clasificar? También para ver el diagnóstico preciso, para ver el tratamiento y para hablar del pronóstico. Una fractura tipo A no va a ser igual a una fractura tipo D. La fractura A, el tratamiento es más sencillo, la D es más complejo. El tratamiento de la fractura tipo A, la recuperación va a ser 1 mes, la tipo D va a ser 4 meses. Entonces, no pueden ser iguales los tratamientos, no pueden ser iguales el pronóstico, no puede ser igual la incorporación del paciente. Cada uno es distinto. Para eso nos sirve la clasificación. En el caso de pacientes quirúrgicos tenemos que conocer la anatomía topográfica, la anatomía quirúrgica, saber dónde hacemos los cortes. Tenemos que conocer qué materiales de osteosíntesis vamos a usar, si es placa, qué tipo de placa, si es tornillo, qué tipo de tornillo, si es clavo, qué tipo de clavo vamos a usar. Y lo más importante desde mi punto de vista, elegir el momento quirúrgico. ¿Qué significa momento quirúrgico? ¿Alguien tiene una idea qué es un momento quirúrgico? ¿Cómo? Cuando se opera el paciente, no es igual operar a la semana que operarlo al mes. No es igual operar los 10 días que operar al mes y medio. ¿Qué sucede cuando operas una fractura a los 10 días? Todavía hay irrigación. Los huesos van a la consolidación. Cuando operas después de un promedio de tiempo
perdone, vamos a ver. Cuando opera después de un promedio de tiempo, el hueso va a la reabsorción, entonces difícilmente va a cicatrizar por mejor operación que hagamos hecho, ¿no? Una fractura de cadera en una paciente de 70 años, operado al mes y medio, eso está como una cáscara de huevo. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, uno dice, al tercer mes debe de apoyar, comienza a apoyar y la plaga estalla, porque no se operó en el momento oportuno. Ejecución, hay que conocer la colocación del paciente, qué tipo de abordaje se va a realizar, qué tipo de técnica quirúrgica y cómo haces el cierre de los planos. Si hacemos todo esto, obviamente el resultado va a ser bueno, ¿no? Bueno para el paciente, para nosotros. Fractura, planificación del tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Restaurar la anatomía, que era uno de los principios del AO. Hay que cuidar, si el paciente antes de la operación tenía fuerza, al final de la operación tiene que seguir teniendo la fuerza. Hay que tener en cuenta una buena estabilidad en la fractura. Hay que recuperar la funcionabilidad de la zona afectada. En lo posible, cuando operamos, tenemos que estar pensando en evitar complicaciones a través de la operación. Y la recuperación precoz es otra de las cosas que tenemos que tener en mente. Lo voy a operar para que dentro de poco ya comience a mover o comience a funcionar el segmento afectado. Pasamos. Buena estabilidad, rehabilitación precoz. Parece que el amigo o ellos ya sabían hace mucho antes de buena estabilidad y miren, se entablaban y comenzaban a caminar, dando a entender, oye, lo que tú hablas no es nuevo, eso ya lo hacíamos nosotros desde hace ciclo anterior. Pasamos. Rehabilitación, recuperar no solamente el rango articular, sino recuperar al paciente desde el punto de vista de la funcionabilidad de la zona afectada. Eso es rehabilitación. ¿Quiénes van a rehabilitación? Pacientes por la enfermedad, por la lesión, por el acto quirúrgico, han disminuido el rango articular. Voy a rehabilitación para recuperar el rango articular. Pacientes que tengo dificultad a la marcha por efecto del accidente o el tratamiento, voy a rehabilitación a recuperar la marcha, ¿no? Esto es parte del manejo de rehabilitación, cómo miden los rangos articulares según un paciente con una lesión en miembro superior, pero progresivamente ya recuperan la funcionalidad. Patologías más frecuentes, no solamente hay fracturas que afectan el aparato musculoesquelético, sino hay enfermedades degenerativas como la artrosis, enfermedades inflamatorias como el reumatismo, la artritis, hay enfermedades metabólicas como la gota, infecciosas, biógenas, tuberculosas, y también hay enfermedades tumorales que hay una gran variedad, ¿no? Van a tener clases. Patología traumática, volvemos a lo que estuvimos viendo, parten desde las contusiones, los desgarros, las fracturas. Y las fracturas hay que evaluar desde el punto de vista o del grado de estabilidad, inestabilidad. De acuerdo a la posición de los segmentos fracturados, pueden haber desplazadas, pueden estar cabalgadas o pueden estar anguladas. Desde el punto de vista del estado de la piel, hay fracturas cerradas y hay fracturas abiertas. De acuerdo al trazo de la fractura, pueden ser de trazo transversal, longitudinal, oblicuos, en ala de mariposa, pueden estar polifragmentadas. Pasamos. Hay fracturas secundarias a una enfermedad del hueso. Una fractura en una paciente mujer de 70 años, ¿qué es lo más probable de las fracturas? Una fractura de cadera,
porque hay una gran incidencia de osteoporosis en algunas damas, donde se pierde la relación causa-efecto. O sea, si ustedes se caen, se levantan y siguen caminando, nunca van a pensar que se les fractura la cadera. Pero en el caso de una dama mayor de 60 años, una simple caída produce una gran fractura, porque hay una osteoporosis previa, hay una enfermedad previa al hueso, como también hay pacientes que tienen infecciones al hueso, simples caídas se producen también las fracturas. Y también hay tumores que afectan que una simple caída produce la fractura. Entonces, la fractura se produjo en un hueso que ya tenía una enfermedad. A este grupo de fracturas se conocen fracturas patológicas. Esta es la pseudoartrosis a la que conversábamos en antes. Tumores óseos, benignos, malignos, van a haber dos clases amplias de tumores. Infecciones, también hay diversos tipos de infecciones que afectan al hueso. Pasamos. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que llegan a una emergencia? Desde las contusiones, esguinces, luxaciones en partes blandas, luxaciones articulares y lesiones que afectan también a otro tipo de segmentos. Ejemplo de alguna variedad de las enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pasamos. ¿Cuáles son las emergencias en traumatología? Cada especialidad seguro que tiene sus emergencias. Traumatología no está ajeno a esto, también tiene sus emergencias. Una de ellas, fracturas expuestas, otra, el síndrome compartimental. Las luxaciones también son emergencias en traumatología y la artritis séptica también es una emergencia. ¿Por qué se consideran emergencias? Porque la no atención inmediata puede producir un daño severo, incluso con pérdida de la función o del segmento de la zona afectada. Pasamos. Entonces, traumatología y ortopedia investiga, restaura, preserva, ¿no? El aparato musculoesquelético a través de propuestas de tratamiento, sean cruentos o incruentos, sean quirúrgicos, sean no quirúrgicos, con la única con la única importancia de recuperar la función. Pero hace 10 años se le da un impulso a la parte estética también del tratamiento, ¿ya? Entonces, traumatología, recuperar la función y la estética. Trauma, politrauma, partimos del diagnóstico clínico radiológico, sabemos que hay que planificar el tratamiento, hay que ejecutar el tratamiento y luego vemos los resultados. Obviamente, si seguimos el protocolo, los resultados van a ser buenos, pero tenemos que seguir operando, tenemos que seguir tratando. ¿Cómo mejoramos nuestros procesos? Evaluando la planificación y los resultados, y logramos un servicio, un departamento médico de traumatología que cada vez va mejorando a través del tiempo. Traumatología es ciencia, es arte, principalmente es humanismo. Hay que tener una vocación humana frente a un paciente traumatizado. Es un compromiso con el bien y la verdad. Hay que actuar bien y hay que informar bien. Hay que ir siempre sujeto de la verdad. Al paciente hay que decirle la verdad. Su miembro prácticamente por la lesión está afectado. Hay posibilidades de que se pierda el miembro. Nosotros vamos a hacer lo posible para recuperarlo, porque esa es la verdad. Trauma, un traumatismo que origina lesión en el aparato musculoesquelético puede tener consecuencias físicas, también consecuencias psicológicas. Vean ustedes a alguien que pierde la función en la rodilla, que tenga una amputación, que tenga un daño severo, producen traumas psicológicos
que a la par va a afectar socialmente a ese paciente. Pasamos. Como mencionamos al inicio, no todo es radiografía. Hay que tener comunicación con el paciente, hay que conversar con el paciente. No limitarnos a sentarnos y mirar radiografía y decir, ya este tiene tal, no. Tratamos pacientes, no tratamos radiografías. No. Pasamos. Medicina basada en evidencias, pero hay que pensar también que la medicina tiene que ser tratada directamente para el paciente y somos médicos por el paciente. Pasamos. Bueno, ya está. Se acabó. Finish. yo soy